Hola, estoy leyendo unos pequeños extractos del libro México Profundo, una civilización negada, de Guillermo Bonfil Batalla. Ahora voy a página 193, donde habla de la resistencia del pueblo indígena, de los varios grupos y una cosa que pienso cuando leo documentos como este es que son al final las mismas acciones de resistencia, de rechazo, etcétera, que si vamos a ver se dan aquí en Occidente, en el mundo moderno, industrializado, el mundo escolarizado, el mundo en que ya la medicina no es algo que uno maneja personalmente, sino que es algo que se maneja a través de intermediarios, o sea, centros de salud, hospitales, médicos, especialistas, etc. Entonces, no sé, yo me pregunto muchas veces si se conocen estos movimientos de rechazo que existen en el mundo occidental moderno, en el caso de, supongo, digo yo, en el caso de las grandes ciudades latinoamericanas, a lo mejor, y también africana, a lo mejor hablando de las personas que pertenecen a la civilización moderna, entendida como las que ahí llegó con la colonización. Pero en Europa pasó lo mismo hace mucho tiempo, o sea, que de todas maneras este sistema fue impuesto y también nosotros tuvimos nuestra resistencia, que en cierto modo todavía continúa, o sea, en cierto número. Así que me imagino si a lo mejor, me pregunto si a lo mejor esos grupos indígenas tengan conocimiento de que algunos de nosotros no somos los así llamados blancos, o no sé cómo llamarnos, nos rebelamos también a ese sistema. Lo que pasa es que no hay conexión, o supongo que no haya. Si alguien conoce casos de conexión entre las varias culturas, la nuestra y las otras, por favor comente y me lo haga saber, porque yo veo que nosotros muchas veces tomamos ejemplos del mundo indígena o del mundo rural, para avalar nuestras tesis sobre que se puede todavía recurrir a recursos naturales para curarnos o cosas similares, pero en realidad no, estas tesis quedan siendo así recogidas a lo mejor en libros de antropología o en viajes que uno puede haber hecho, pero luego no veo una conexión que se mantiene entre el mundo que todavía efectivamente vive en aquella situación de armonía con la naturaleza, y el mundo nuestro de los alternativos, digamos. Yo supongo que para los indígenas, la gente blanca, digamos, entre comillas, sea toda o casi conforme con lo que los gobiernos representan. No sé si tienen una idea de movimientos alternativos que quisieran volver a ser autosuficientes en la naturaleza entre nosotros. Ok, ahora voy a leer el extracto que había escogido. Ok, aquí habla de maneras de resistir.
La resistencia se manifiesta frecuentemente en otro terreno, el rechazo a las innovaciones que se proponen desde afuera, en ámbitos de la vida práctica en los que la superioridad de los nuevos elementos que se pretende introducir parece evidente. La literatura especializada abunda en ejemplos. En tal lugar no aceptan las semillas mejoradas, los insecticidas o los fertilizantes. En tal otro esconden a los niños para que no los vacunen. Más allá no quieren las casas que se construyeron en los pueblos de reacomodo o las usan indebidamente. Otra vez el fogón y el metate en el suelo y el baño convertido en gallinero. Y la lista podría ser interminable. Las explicaciones de estas resistencias, dejando de lado la consabida irracionalidad, entre comillas, de los habitantes de México profundo, recurren generalmente a dos sistemas de análisis. En un caso se emplea una perspectiva culturalista que lleva a mostrar la incompatibilidad del elemento que se trata de introducir con elementos preexistentes de la cultura local. La innovación no funciona porque la cultura local no tiene espacio para ella y por tanto se requiere una tarea de preparación previa, casi siempre de orden educativo. La segunda corriente de interpretación enfatiza factores sociales, el cambio que se propone contra intereses locales del cura, del comerciante, del cacique, del brujo, entre comillas, que tiene suficiente fuerza como para movilizar a la población en contra. Indudablemente, en muchos casos, estos dos fenómenos ocurren y las explicaciones tienen, por tanto, un cierto grado de validez, pero un análisis más profundo requiere no perder de vista otros factores que se relacionan con el proceso de resistencia. En primer lugar, actúa la experiencia histórica conservada por la memoria colectiva, que indica que los cambios promovidos desde el exterior, desde el mundo dominante ajeno, han provocado sistemáticamente efectos contrarios a los intereses de la comunidad. El fuereño, el extraño, el colonizador, es entonces un peligro genérico y lo que proponga o intente debe ser valorado a partir de una suspicacia radical de principio. Siempre hay gato encerrado. Esta es una actitud generalizada en el México profundo que se expresa en formas diferentes según las circunstancias. Se evita al extraño, se le agrede llegado el caso o se disimula frente a él. Se le escucha y se le hace creer que se discutirán despuesito sus propuestas. La resistencia tiene una razón todavía más profunda. Las innovaciones del tipo que estamos discutiendo y los cambios que necesariamente acarrea su aceptación significan generalmente una reducción de la autonomía del grupo. Las semillas mejoradas, los fertilizantes y los insecticidas podrían, en efecto, aumentar la producción agrícola, pero implican una mayor dependencia frente al exterior, porque son productos que se deben adquirir ya que no se está en condiciones de producirlos internamente, como sí ocurre con la semilla criolla que procede de la cosecha propia y con los recursos prácticos o simbólicos de que echa mano el campesino para proteger y asegurar sus cultivos tradicionales. La orientación hacia la autosuficiencia y la necesidad de preservar los limitados espacios de autonomía cultural son un trasfondo imprescindible para entender el rechazo a las innovaciones externas en las actividades productivas tradicionales. Y en otros campos operan mecanismos semejantes. La vacunación, aparte de que por sus características de aplicación es vista como una peligrosa agresión directa del mundo dominante, también genera dependencia porque no forma parte de los elementos culturales propios que emplea la comunidad para enfrentar sus problemas de salud y de enfermedad. No está dentro del cuadro de recursos que el grupo produce y controla. Se trata, en fin, en todos los casos, de la lucha permanente por el control de los espacios culturales. ¿Quiénes deciden? Nosotros o los otros, y sobre cuáles aspectos de nuestra vida deciden. El conservadurismo en la situación de los pueblos oprimidos es también una lucha de resistencia encaminada a mantener el derecho a las decisiones y los elementos culturales propios. Ok, se habla de autonomía, de
semillas de autoproducción, de autosuficiencia, de no dependencia del sistema de salud y del sistema de suministro de insecticidas, etcétera. O sea, se habla de cosas que también el mundo así llamado moderno, o digamos civilizado, como se pueda denominar, también enfrenta, porque hay varios grupos alternativos que intentan proteger semillas antiguas, proteger el sistema de agricultura que no dependa de la industria, protegerse de proteger a los hijos, estos grupos intentan también en muchos casos hacer que sus hijos no sean vacunados porque no confían en el sistema de salud estatal. Así que me parece que estamos hablando de lo mismo. Bien, así que os invito otra vez a comentar si tenéis ejemplos de conexión. Yo recuerdo que una vez en la Gran Sabana de Venezuela, un indio me ha dicho, que hablaba español, me ha dicho que estaba cansado de escuchar a veces personas blancas occidentales o civilizadas, como las podemos llamar, personas del mundo no indio, decir yo soy diferente, porque luego después caían en cosas muy básicas, como dónde tirar la basura o cómo no producir basura no biodegradable. O sea, se hablaba de cosas básicas que después fallan, ¿no? O sea, que realmente, ¿pero por qué? Porque ahí pocos se han establecido para volver a la naturaleza. La mayor parte de las personas que pueden llegar a hablar con un nativo son turistas, y el turismo de por sí es un sinsentido. En cuanto a comunicación no llega a nada. A lo mejor incluso yo llegué a conocer a alguien de un grupo de personas que se habían quedado bastante años en la reserva, digamos, qué palabras tan horribles, natural, en donde había grupos indígenas. Por su cuenta se había quedado intentando volver a un estilo de vida más natural, pero luego eran personas que no aceptaban la idea de que sus hijos no fueran a la universidad, y entonces volvieron a la ciudad, cosa que ya explica de por sí como a veces sea ficticio este espíritu así de volver a lo natural, porque realmente luego se cree todavía en el sistema de una forma así tan importante como la que hace que, como por ejemplo llegar a dejar que el sistema moderno instruya a tu hijo por el simple hecho de que si no tendría, según tu posibilidad de escoger, sin no seguir tus pasos. Pero en realidad no es así, porque por ejemplo los homeschoolers y unschoolers sabemos, las personas que han desescolarizado o no escolarizado los hijos, sabemos que no es así, que en realidad cualquiera, si quiere, una vez adulto puede dar los exámenes necesarios para integrarse con un título en el mundo que nosotros hemos dejado, y además no es nuestra esperanza que lo haga. Y en mi caso, por ejemplo, de 3 hijos que tengo, a ninguno le pasa por la cabeza algo así, o sea, será por algo, ¿no? O sea, que al final a lo mejor las personas muy convencidas son realmente pocas, pero sí
existen, sí existimos, así que me gustaría mucho que pudiese haber una conexión, no una conexión física, pero simplemente que se supiese esto, que se supiese que estas personas, estos nativos que están luchando para mantener su autonomía, supiesen que el sistema que quiere aniquilarlo no es compacto, que hay grietas en el sistema, que hay alguien que está contestando ese tipo de evolución que se ha dado. Ok, gracias por escuchar. Chao.